gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El Estudio Jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El Estudio Jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda todos los días aquí en las pantallas de Vive. Gracias a la gente que nos ve de regiones, siempre en cada programa nos manda ahí un Twitter, un WhatsApp, participa permanentemente en este programa. A toda la gente que también nos escribe mucho a través del canal de YouTube Conciencia de Valores. Ya tenemos más de 1000 suscriptores en los últimos meses. Así que si usted quiere conocer de nuestros programas en el presente y en el pasado, puede recurrir ahí al canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de la indolencia, esta como indiferencia que tenemos con el dolor ajeno, con el prójimo. Para ello nos acompaña don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? Usted es un abogado indolente. Muy por el contrario. Y quiero mandarle un especial saludo a la señora Rosa de Iquique, que se acercó a mí en el aeropuerto y dijo que nos veía siempre, todos los días, en forma fanática de este programa. Así que muchos cariños a la señora Por eso le mandamos Rosa. saludos a la gente de regiones, a la gente del sur, ahí de la Araucanía, de Concepción, la Quinta Región, la gente de La Serena, Antofagasta, la gente del norte, nos ve muchísimo. Un abrazo siempre cariñoso. Nos acompaña la psicóloga Giovanna Nar, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, contenta. Y un amigo de la casa de años también, de los 10 años que ha tenido este programa, profesor de Desarrollo Humano, don Alfredo Vicuña. Hola, qué rico estar aquí y poder conversar. Así que estoy muy contento. ¿Lo han saludado a usted de algún aeropuerto, de algún...? No he Bueno, tenido- es que usted viaja fuera del país, entonces no... No he tenido la suerte de ser Todavía este Chile. programa no es internacional. No he tenido la suerte de ser Chile, jovencito, la chiquilla lo haya muy hermoso. Entonces se acercan señoras a decir que lo ven toda la semana. ¿Y qué le parece este tema? Indolencia. Cuando recién me lo dijeron me pareció una lata. Una lata. Ya se Hay puso temas- indolente. Ya se puso indolente. Hay temas tan candentes que hablar de la indolencia y después me puse a pensar, fui al diccionario y busqué la definición. Que no se conmueve o afecta. Eso dice el diccionario. Después da dos definiciones más que no necesariamente tienen que ver con el espíritu de este programa. Que no se conmueve. Y la verdad es que en la Iglesia católica muchos pecados, probablemente los más grandes,
son de omisión, de gente que no se conmovió ante la pobreza, que no se conmovió ante la necesidad del otro. Entonces, hay gente que tiene esa virtud de ver en la calle, va pasando y ve a una persona que está muy triste y se conmueve y es capaz de interesarse en ella, preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo? Tú como psicóloga todos los días debes tener esa experiencia. Segundo, yo creo que es fantástico el tema cuando tú asumes una responsabilidad política, ¿no? Y conduces un país de 15, 17, 18 millones de habitantes y te das cuenta, por ejemplo, algunos datos, que los chiquillos del Sename, que no son estatal, son muy poquititos los estatales, son menos del 20%. Los demás son distintas instituciones, entiéndase Hogar de Cristo y otras. Esos chiquillos reciben entre 1.400.000 o 1.790.000 pesos al mes por cada niño. Y los del Hogar de Cristo y los otros, el 80%, esos reciben casi 200.000 pesos. Entonces, cuando se quiere seguir aumentando la cantidad de universitarios que va gratis a la universidad, y tenemos niños que no tienen ninguna opción de tener un tratamiento, de tener amor, de tener afecto, ¿qué es lo que sucede? Vemos que hay una indolencia ante una necesidad que ha emergido y que está en primera voz y que la gente está diciendo, oye, preocupémonos de los niños, los candidatos están diciendo eso. Entonces, termino diciendo una cosa. Después de la Primera Guerra Mundial, en los hospitales norteamericanos y europeos se moría hasta el 100% de los niños y los médicos no sabían. Y mientras más escéptico, más arreglado y más limpio y lindo era el hospital, más se morían los niños. Y había una señora que decía, la vieja Ana, que una señora que tenía displasia, que le costaba mucho caminar, que los niños que le encargaban a ella no se le morían. Entonces ya había en la última cuna de una pieza enorme estudiada, en que habrían 1.000 niños, el último tampoco se moría y la gente no sabía qué pasaba con esos niños. Lo que pasaba con esos niños era que la vieja Ana, como le costaba mucho caminar, mucho rato los tocaba, los masajeaba, los abrazaba, los besaba. Y en la última cuna de los niños, la mujer que hacía el aseo con el trapero se cansaba, se sentaba en la cuna del niño y jugaba con él, lo tocaba. Esos niños no se morían. Entonces, cuando tenemos esta información de que si los chiquillos no los besan, no los tocan, pueden salir chiquillos que no van a servir para la sociedad, que van a ser muy agresivos, muy violentos, seguir insistiendo en gastarse 24 millones de pesos en las composiciones musicales que se le pagaron al señor García y que se le pagaron al señor Carlos Cabezas, compositor, y Manuel García por las canciones Corazón para hacer una constitución, que en cada canción que ellos hicieron se le pagaron 24 millones de pesos y 3.000 millones para ayudar a hacer folletos para que la gente opinara sin saber sobre qué le gustaría de una constitución. Creo que hay indolencia con los niños, por ejemplo. Tú tocaste varios temas ahí, entre ellos el tema de la iglesia. Y el otro día, en una crónica en el diario, me llamó mucho la atención lo siguiente. Cuando ocurre el drama del Sename, que sensibiliza a la sociedad, pero la sensibiliza ¿cuándo la sensibiliza? La sensibiliza cuando hay muertes, la sensibiliza cuando hay un dato estadístico, la sensibiliza cuando hay una violación, cuando es escándalo público. ¿Y qué pasó con aquellos sectores de la sociedad, entre ellos la iglesia, que se supone que tiene que tener una voz de alerta frente al vulnerable, frente al pobre, frente al desvalido? O cuando dijo algo, quizá ni siquiera la gente lo percibió con mucha credibilidad. Pero la semana pasada sale una declaración de Felipe Berrío, en que dice: me gustaría ver a los jóvenes que marcharon por la educación gratis de calidad hace 7 o 8 años atrás, marchando por los niños del Sename. Y tiene un impacto brutal esa declaración. Porque finalmente, para vivir la indolencia, no basta la declaración, no basta la sensibilidad que uno pueda tener, sino que tiene que ir un paso más allá.
y que es el paso de la acción. Y creo que Berrío tiene credibilidad porque ve una iglesia activa. Y seguramente hay otros sectores que también la tienen, pero como institución cuesta ver la acción, sobre todo en un sector como ese que mencionaron, el sector de los más abandonados. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, primero a mí me gustaría decir algo aquí a mi reciente amigo. Yo encuentro que... Y admirador. Muchas gracias. Yo creo que a mí me asusta y me molesta un poco cuando se hacen análisis tan lineales. Yo sé que en la televisión tiene que ser así porque por los tiempos y todo. Primero quiero decir que Carlos Cabeza y Manuel García son grandes artistas nacionales y tienen todo mi cariño, mi reconocimiento y mi respeto. Creo que no podría relacionarlo tan linealmente con lo que estamos hablando. Sí estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice acá su nombre. Alfredo. Don Alfredo. No, Alfredo. Bueno, no. Alfredo. ¿Qué dices Alfredo acá? Eso sí. Sí, en muchas cosas. Por supuesto que estamos en una sociedad muy indolente. Por supuesto que cuando pasan cosas de niños es cuando uno más se da cuenta y toma conciencia. Pero estoy de acuerdo también contigo que no es un tema solo de crítica o de agarrarnos del tema para manosearlo. Eso a mí un poco me desagrada bastante. Yo siento que lo que ha pasado es terrible. Yo trabajaba en el Sename, trabajé desde que salí de la universidad, trabajé en abuso sexual, en violencia intrafamiliar, trabajé con niños, he estado metida ahí. Trabajé en la fiscalía, sé cómo trabaja tribunales de familia y sé lo indolentes que son con los niños en tribunales de familia. Estoy ahora en 2 casos en que me han hecho ir muchas veces, en donde yo le estoy haciendo, por ejemplo, terapia a un niño en abuso sexual, donde yo trabajé en el CAS, le estoy haciendo a un niño hace 1 año más o menos terapia y me están a mí cuestionando la terapia y quieren mandarlo a un programa de reparación de maltrato en el Sename, que tiene lista de espera de más de 1 año, porque en realidad, bueno, intereses. Eso es lo que, a eso quiero llegar. Yo creo que todos los sistemas actualmente tienen sus propios intereses y creo que algunos temas como este tan terrible se agarran y se pueden tirar a la mesa y obviamente vamos a estar todos de acuerdo en que es una aberración lo que está pasando. El tema es que no solo debemos hablar y no solo, o sea, tampoco podemos comparar, creo yo, el tema de la educación con el tema, porque si no comparemos, no sé, el financiamiento en las Fuerzas Armadas, o sea, en defensa, digamos. Yo creo que la comparación, podríamos... yo creo que la comparación que hace Felipe Berrío No estoy hablando de eso, perdón. Tiene que ver finalmente que a raíz de un movimiento social que le parece injusto para miles de familias, hay un tema de indolencia, se logra finalmente que sea una política estatal y que se haga algo. No, sí, Felipe Berrío siempre es muy consciente de lo que dice. Ahora, estoy diciendo como en general, la gente es que la indolencia, no sé si tú lo compartes, pero la indolencia a mí parte por la no acción, por la indiferencia, por no hacer algo. Todos en la vida a lo mejor podemos ver un drama y que podríamos hacer algo más que incluso lo que hacemos en este programa, que más que hacer un diagnóstico, una mirada en la vida personal, hacer algo por lo que vemos al prójimo o gente que nos rodea. Entonces, mientras no hagamos nada, finalmente creo que también somos indolentes Exactamente. cómplices. Sí, por yo creo que ese es el punto, En cada una de nuestras áreas uno debería estar consciente de cómo empatiza con el otro, cómo se pone en el lugar del otro, cómo enseña a sus hijos, cómo uno enseña con su propia forma de ser, no diciéndole al niño tienes que hacer esto cuando yo hago otra cosa. Con el ejemplo. No, exacto. O sea, muchas veces a mí las mamás me dicen, pero ¿cómo yo estoy con mi hijo y le digo que... Voy a poner un ejemplo súper puntual, que llore, que no importa si se equivoca. Y yo le digo a la mamá, ¿y cómo eres tú? No, yo no lloro hace 2 años y no me carga equivocarme. Entonces hay poca conciencia y en el tema de la empatía, en el tema de ponerme en el lugar del otro, no es algo que nos enseñan. O sea, en clase nos enseñan muchas cosas, que yo aquí podríamos tener un largo debate, pero no encuentro que sirvan mucho en la vida. No nos enseñan a cómo ser felices, no nos enseñan a cómo ponerme en el lugar del otro, no nos enseñan a vibrar en amor, no nos enseñan a hacer un camino mucho más amoroso y consciente con el otro. Entonces, claro, vamos al inicio, la familia, pero después vamos al colegio y sigue todo igual. Entonces, ahora lo que decía Alfredo es absolutamente cierto. Yo participé en un proyecto en donde se estaba trabajando en tener gente que estuviera con los niños que son abandonados en los hospitales, porque el paso entre el hospital, casa acogida y adopción era más de 1 año.
y estaba súper comprobado en otros países que esos niños sí tenían grandes posibilidades de tener rasgos psicópatas más adelante, porque no desarrollan la empatía, porque no los tocaban o porque las personas que los tocaban solamente los cambiaban, les daban comida, pero no les daban cariño y eran personas distintas todos los días. El proyecto consistía en que un psicólogo pudiera estar durante un año al menos todos los días yendo a ver una guaguita por 1 hora. Entonces, en ese sentido, hay pequeñas personas que están haciendo eso. El tema es que cuando uno trata de subir como a las políticas públicas, se ve con muchas barreras porque los intereses políticos no permiten, porque no se ve en la inmediatez el resultado. Y creo que esa es la base de la indolencia. Mario. A ver, este programa se llama Conciencia de Valores. La indolencia del tema que estamos tocando, ¿cuál sería el valor que tendríamos que destacar? Uno podría ser la sensibilidad, otro podría llamarse altruismo. El altruismo significa hacer cosas por los demás. Porque la indolencia, yo soy indolente frente al dolor probablemente ajeno, pero cuando el dolor es propio, ya no soy indolente. Y Felipe Berrío en eso es muy inteligente al hacer la invitación de que esos jóvenes que salieron a marchar por la educación gratuita, ¿por qué no lo están haciendo por los chicos del Sename? Fácil. Porque si yo soy un muchacho que estoy en mi casa y veo como mi papá se saca la mugre trabajando para pagarme la universidad y tengo la opción de que esta sea gratis, salgo a luchar por mis propios intereses. Mi egoísmo me hace colaborar con otros y en forma egoísta luchamos por nuestros intereses individuales. Pero cuando es luchar por los intereses de un niño que está en un centro lejano, que no le veo el rostro, que no sé su nombre, no sé su dolencia, y aunque la vea no me interesa mucho, no lo voy a hacer. Entonces ahí está la indolencia, es el enemigo número 1 del altruismo, el enemigo número 1 de la sensibilidad. ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Porque no lo conoces? ¿Porque no hay un interés propio? ¿Por qué? Bueno, lo que dice Johanna es súper asertivo, acertado más que asertivo. Está en la educación misma nuestra. Cuando yo era niño, por lo menos, en la clase de religión, ¿qué es lo que nos enseñaban? Nos enseñaban que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, que se casó con, que tuvo Sara. una esclava que se casó con Sara, que tuvo una esclava que se llamaba Agar, que el otro se llamaba Ismael, que si no cometo actos impuros y no me salgo con niña y hago cosas indecentes, me voy a salvar y me voy a ir al paraíso, no voy a ir al infierno, pero nada de los pobres, nada respecto de los desposeídos, nada de cómo hacer cosas por los demás. Entonces nos vamos quedando en la forma, en una religión vacía y no en una religión de acción. ¿Dónde está el altruismo? ¿Dónde está la enseñanza de eso en los colegios? Después llego a la universidad y nos enseña una clase de ética. ¿Y qué tenemos en ética? Un profesor de filosofía, donde nos va a enseñar a Kant. ¿Y cuál es el imperativo categórico? Temas sumamente interesantes, por cierto, pero ¿dónde está la ética en acción? ¿En qué minuto en la enseñanza nuestra nos enseñan a ser buenos, a ser preocupados por el otro, a ser sensibles por el otro? Hace pocos días atrás me tocó estar en un funeral de una querida tía que falleció. Y entró un mendigo a pedirle plata, después de una misa, donde todos fueron a comulgar, a estar en contacto con el Señor y conectados además con la posibilidad de la muerte, de trascender o no trascender. ¿Qué es lo que le enseñó Jesús a todos esos católicos que fueron a la misa? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entró el mendigo y le dio solamente una persona a ese mendigo. Entonces, comentábamos con mi hermano, decía, es increíble qué es lo que pasa con un formato, que es la religión, una enseñanza, que es la ética, y que no se pone en acción ni siquiera en un funeral donde están viendo ahí un ataúd, donde están viendo que pasado mañana probablemente tú vas a ser el que va a estar dentro de ese cajón y vas a tener que dar, si eres creyente, por supuesto, cuenta al más allá, al juzgador universal respecto a tus actos. A menos que fuera un conjunto de ateos hipócritas que fue a esa misa y que fueron a comulgar, no sé, para tener mejor estatus, pero no lo creo. Ahora, seguramente a la Iglesia se le pide más porque lo miran como un referente valórico más que otros estamentos de la sociedad, pero acabamos de tener un invierno súper, la semana pasada, de harta nieve, y mucha gente estaba sin luz y tampoco tenía agua, y en un sector alto, en Las Condes, a la gente de la tercera edad se le llevó a hoteles, y a los que tenían niños de hasta 3 años también, y se tomó una decisión rápida en esa materia. Los que vivían en Las Condes tuvieron esa posibilidad.
Yo pregunto, ¿y los que viven en otras comunas no tenían esa posibilidad? ¿El mundo empresarial no tenía una posibilidad de hacer un acto más solidario frente a un mismo drama que era un tema de recursos? O sea, hay algo ahí que no cruza. Es que en el caso de Las Condes, y con eso te doy la palabra, Alfredo, hay un aprovechamiento político, porque beneficia políticamente, se destaca un alcalde al respecto. Pero volviendo al tema de los niños del CENAPE, ¿qué es lo que pasa con las adopciones, por ejemplo? Tal como muchas veces hacemos preguntas y decimos, oye, ¿te ha tocado que te han asaltado, que has tenido contacto con la delincuencia? Y muchos dicen, sí, me han asaltado. Y dicen, ¿has conocido parejas que han postulado a ser papás de niños del CENAME? Yo sí he conocido varias, y ninguna de ellas tiene niños. Y siguen viviendo su vida infeliz sin un niño porque no se lo dieron en adopción, porque hay una burocracia espantosa. O sea, prefieren tener niños en una institución hacinados, muertos de falta de cariño, a entregárselo, no sé, porque no tiene un trabajo suficientemente estable o algo por el estilo. Pero tocándote el primer punto que te decía anteriormente, y te vuelvo a tocar el tema que pasó recién hace una semana atrás, nomás pasó. Independiente que bajo la óptica tuya, bajo tu ojo, puede haber sido un aprovechamiento político, no sé si no fue así. Yo creo que un alcalde tiene que solucionar los problemas que le pasan alrededor de su comuna y tratar de encontrar soluciones inteligentes. Pero hay un tema de la mirada del sector privado también, de que frente a un drama puede hacer más y no hace más. O sea, creo que entonces creo que me gustaría reflexionar sobre ese punto, porque yo creo que es un tema de recursos, es un tema de egoísmo. O sea, porque en el fondo estábamos hablando de acoger familias durante 7 días, porque iba a durar el corte de luz en las comunas más vulnerables, que también pasaron lo mismo. Oye, mira, primero contestarle a Joana lo siguiente. Yo estoy de acuerdo en que no hay que hacer aprovechamiento político de dramas nacionales, porque ese nada más es un drama nacional. Yo solamente te quería decir la indolencia que a veces tienen las autoridades, el gobierno concretamente, en gastarse muchos millones de pesos en un preestudio constitucional que no sirve para nada, porque finalmente en Chile el Congreso es el que decide la reforma. Cuando tú estás viendo una urgencia acá, y no llamarnos a nosotros, y no sensibilizarnos a nosotros con el problema. Así como cuando había un terremoto en el norte, la gente dice, ya, la municipalidad de la ONEMI, busquemos ropa, hagamos esto, llevemos víveres, falta agua, y la gente va y las iglesias dejan cosas, o en los centros X dejan cosas. Yo creo que está el drama de que existe en esa realidad, no hablemos de la cárcel, porque es otra realidad igual o peor, entonces, donde los derechos sociales ni de los niños ni de los presos corren en los discursos políticos hoy día. Pero yo creo que tú tienes mucho conocimiento y probablemente mucho más que yo en esta materia y más autoridad para hablarlo. Solamente quiero decir de que ojalá que la autoridad se preocupe de dar prioridad a las cosas que son más importantes. Sí, ahora, cortito te respondo, pero súper cortito. Estoy de acuerdo. Si el tema, yo lo digo, en el fondo, lo mismo que estamos hablando, es la inconsciencia o esto de dividir las situaciones que van ocurriendo en el día a día como si estuvieran independientes. O sea, en el fondo, si hablo de la cárcel, también estoy hablando de quiénes son los que van a la cárcel y quiénes son los que partieron y los niños que estuvieron abandonados y por qué estuvieron abandonados y qué pasa con las parejas que quieren abandonar a un hijo y quizás llegar al aborto. O sea, estamos al tema, digamos, del aborto. O sea, estamos... todo está relacionado, pero estamos en una sociedad que va dividiendo las cosas y eso ayuda a que, como tú bien lo decías, no veamos, nos hagamos, y mientras no vemos al ahí otro que está corresponde la palabra indolente, ¿no? Exacto. Ahora, en el caso de la empresa... Ahora tengo una diferencia contigo. Yo creo que la gente ve. Yo creo que la gente se hace la lesa nomás. Pero no ves al niño, directamente. No, pero puede ser, en ese caso sí puede ser, pero estaba tocando un ejemplo muy claro, digamos, de tú ves el drama de lo que pasó la semana pasada y la gente, hay empresarios que pueden hacer más de lo que podrían hacer frente a su comuna y no lo hacen. Con el vecino no sé, si lo hicieron todo, no lo hicieron todo. O sea, yo creo que no es que la gente no vea, o sea, yo creo que muchas veces la gente no quiere ver nomás. Sí, claro. Yo creo que esa crítica constante que tú tienes al empresario, que es tu manera de pensar, ¿me entiendes? No le hago la crítica al empresario le pasa lo siguiente, sin ser yo el representante de los empresarios. Le pasa lo siguiente. Él tiene como misión sacar adelante esta empresa, convertirla en lo más rentable posible,
preocuparse de tenerse a la cuna, de tener buenos sueldos, de tener su gente en buenas condiciones, de hacer eso. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Pero no le pidas al empresario que paga los impuestos, que le suben los impuestos, que son muchos, que son pocos, no quiero entrar en esa discusión, que él cumple con eso y que tiene como función preocuparse de la gente de su empresa, que además es a cargo del Sename. Pero si no estoy pidiendo eso, nada que ver eso. Yo estoy tocando una cosa que no tiene nada que ver con el Sename. Estoy tocando el caso la semana pasada cuando hubo nevazón en Chile y que hubo un alcalde que dijo, a mí me parece que la gente de la tercera edad no puede estar sin luz, sin agua, entonces llegó a un acuerdo con los hoteles, o sea, acojan a esta gente, y también dijo a la gente que tiene hasta 3 años su hijo, también hagan lo mismo, y dijo, este tema económico lo voy a resolver con quien tenga que resolverlo, que en este caso fue con Enel. Espérate. Yo digo lo siguiente, eso no pasó en nuestras comunas, eso no pasó en nuestras comunas. Porque no tienen plata para hacerlo. Si no tiene, es que ahí está el tema. Sí, No hay hoteles en Maipú. Bueno, no sé si no tendrá, pero hay un sector, no solamente la iglesia, pero hay un sector, por eso toco el mundo, no solamente, no es que esté contra los empresarios, hay un sector de empresarios hoteleros, por decirte, lo que estén cerca de esa zona que podrían haber hecho eso también. No lo sé, es un ejemplo que lo más que te estoy diciendo. O sea, bien, hasta qué punto. Mira, además te voy a decir, tú que defiendes tanto a los empresarios, digamos, pero a mí me parece que. Yo no los defiendo siempre. Yo creo que algunas cosas han cometido grandes errores. Pero hay aquí las colusiones y Enel y muchos otros. Yo no defiendo nada. Yo estuve 5 días viviendo en Las Condes, 5 días sin agua caliente, tenía agua fría y sin luz, donde no funcionaban ni los refrigeradores, ni esto ni lo otro. Correcto, calentaba agua en una olla, lo ponía en una tina y me bañaba ahí como a la antigua nomás. Pero el asunto es el siguiente. Yo creo que los empresarios tienen que vivir en función a su empresa, a pagar sus impuestos y mantener bien a su gente. Pero a veces como que les pedimos muchas cosas. Mira, te quiero contar lo siguiente. Una vez que fui candidato a diputado, siempre he sido perdedor en las elecciones, siempre fui candidato a diputado, fui a una empresa de pollo. Entonces dije si me podían ayudar con pollos para la campaña, para hacer almuerzos, para hacer cosas de este tipo. Me dijeron correcto, que los días primeros había que ir a las 9 de la mañana a buscarlo. ¿Cuál fue la sorpresa? La sorpresa que yo fui el número 73, te dan un número, 73. ¿Y quiénes eran las otras personas? El Hogar de Cristo, para la gente del Hogar de Cristo. Las mercedarias peruanas recogen niños de San Pedro de distintos lugares y las acogen en una casa para que no se prostituyan, para que no se desordenen, para que no se metan en droga, y ahí las cuidan y las hacen rezar y les permiten hacer sus tareas. Entonces, yo fui el número 73. Entonces, muchas veces no sabemos lo que dan los empresarios, no sabemos. Te quiero contar un ejemplo. Cuando yo iba a bailes, antes habían bailes de estreno. Un alto empresario, dueño de la papelera, hizo un baile y se gastó plata de hoy 50 millones, 100 millones, un baile estupendo. La señora tomó un cheque, se van a picar, saben que yo lo dije, pero la señora tomó un cheque por los mismos 100 millones y lo llevó al Hogar de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha donación, pero en Chile no se fomenta. Los americanos ayudan a las universidades, ayudan a esto, ayudan a lo otro. O sea, aquí no hay un fomento ni leyes que ayuden a la gente a donar. Y cuando tú, termino con esto, tienes un hotel 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, y metes gente de una población, te van a rajar esto, te van a perder esto otro, porque así somos los chilenos, compadre. ¿Y tú crees eso verdaderamente? Creo, no, nunca podemos generalizar, pero de repente tú llegas gente a un hotel por ayudarlo y te maltratan el hotel. Y yo tuve un modesto hotel que tú lo conoces, y cuando ayudé personas, pintaron los baños, se robaron las chayas de las duchas. Yo dije, nunca más. Donde usted no le van a robar nada, ni le van a rayar nada, es en Inalco, porque ahí puede comprar su modelo Chevrolet en la mejor opción de pago. La 4x4 que tanto anhela el señor Chile. Con esa 4x4 habrías podido ayudar a mucha gente la semana pasada, señor Chile, cuando había mucha lluvia. Te dije, Chile, compra en Inalco. www.inalco.cl con un K de carga anual equivalente, muy barato, en cómodas condiciones. La mejor opción al momento de comprar un Chevrolet está en el líder, Inalco.
Mario Schilling, algo que debatir. Del señor Vicuña. Mira, le estoy encontrando razón, lo cual me empieza a preocupar. Cada vez, pero si usted navegó a la centro izquierda, a la centro derecha ahora. No, en el sentido de que... Oye, espérate, yo quiero agregar algo a lo que dice... Usted me da la palabra y me interrumpe. Quiero introducirte Eso es la indolencia, no preocuparse de que el otro iba a Lo que hablar. pasa es que él me lee mal, porque dice como que yo pensara que los empresarios no hacen nada desde el punto de vista solidario. Yo no dije eso. Sí, porque más o menos lo dijiste. Pero déjame dar mi opinión en esto, podemos tener diferencias, digamos. A mí me parece que no es que los empresarios no hagan nada desde el punto de vista de la solidaridad, Fundación La Rosa, Hogar de Cristo. Yo creo que cuando hay temas de país que ocurren por un evento, o cuando hay temas que ya son sistémicos, un evento puede ser el que acabo de mencionar la semana pasada, sistémico puede ser el Sename, creo que hay un sector y sectores de la sociedad que miran todo este escenario con análisis, con diagnóstico, pero no con o movimiento social como lo hicieron los jóvenes cuando veían el drama que no podían pagar la educación de sus hijos y lograron algo. Entonces, ahí es donde está el tema de la indolencia. Tanto en un evento puntual, como puede ser en una comuna, en una población, por una catástrofe, donde la capacidad de reacción que puede tener un sector, porque tiene un ingreso económico distinto, no la tiene, pasa pasiva, pasa piola. Eso es así. Las Condes lo tiene, por eso puede reaccionar de esa forma. Yo no estoy haciendo un análisis ni político, es la realidad. Chile es así. Los que tienen más posibilidades de recursos, acceso, seguramente Joaquín tiene esa posibilidad, Joaquín Lavín, de poder hacer eso, y otro alcalde no tiene esa posibilidad, pero el sector empresarial de esa zona a lo mejor podría hacerlo. Eso es mi única observación nomás respecto al tema. Y cuando hay otro tema que es sistémico, que dura años, como el caso del Sename, que ha pasado distintos periodos de gobierno, no lo atribuyo a este gobierno, porque ha pasado por otros gobiernos también, y no se resuelve. Sumo las dos cosas, un puntual y un sistémico, sí es un tema de indolencia, sí es un tema de indiferencia, sí es un tema de falta de solidaridad. O sea, no vengan a vender otra pomada que no lo es, porque es así. Pero yo quiero coincidir y complementar lo que dice Alfredo en lo siguiente. El empresariado en general, como las personas que pagan impuestos en Chile, se denominan contribuyentes. ¿Y a qué contribuyen? Contribuyen al bien común. Es decir, en una sociedad nosotros delegamos la función pública y la función social en nuestros representantes y en nuestro gobierno. Entonces, si nuestro gobierno no hace la labor para la cual está encomendada, que es ayudar al resto de las personas, y decimos, no, es que un gobierno indolente, entonces tenemos que entrar los particulares a resolver el asunto. Yo no estoy diciendo eso, pero te digo lo siguiente, no sé qué opina Joana en esta materia, me gustaría saber su opinión. O sea, ¿tú crees que con pagar los impuestos, con eso ya cumplo, es suficiente para mí, desde el punto de vista de un ciudadano, a que tengamos un país más desarrollado, como ciudadano? ¿Tú crees que con pagar los impuestos es suficiente? Pero es que yo no quiero dejar a los empresarios como si fueran los superhéroes de esta sociedad. Oye, está Superman, Batman y está, no sé, hicimos una observación a la iglesia, hicimos una observación también al sector empresarial. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la solidaridad para resolver temas de indolencia. La solidaridad puede pero partir la solidaridad es más allá de pagar los impuestos por Mario Schilling. Pero la solidaridad está en la capacidad de cada uno de hacer lo que puede hacer nomás. Pues si tú tienes tiempo para hacerlo, lo vas a hacer. Es que ahí está el tema de... Pero si te están cargando con impuestos, estás pagando una brutalidad de impuestos. Oye, se paga más de un 25%, los empresarios pagan 25% en impuestos. Además, las municipalidades te cargan el impuesto por la plata que retiraron. Si tú sumas activos en tu empresa, vas a pagar más contribuciones. Yo no estoy en desacuerdo contigo que también hay una ineficiencia por parte del Estado en políticas públicas. No me lleve a ese tema, pero seguimos siendo un país subdesarrollado. Cuando hay un país subdesarrollado, las políticas públicas, aunque tengáis de excelencia, no alcanza para la necesidad de un país. Bueno, pero ¿por qué le exigen los empresarios que hagan eso? Yo no le exijo a los empresarios. Si los empresarios no son los santos de este país. Yo no le exijo a los empresarios. Estoy hablando de un sector de la sociedad, así como hablé una observación de la iglesia, léeme bien. Sí. Así como hice una observación que por qué la iglesia en estos temas no es mucho más activa como debiera ser, la hace Felipe Ríos, ni siquiera la hago yo. ¿Por qué los estudiantes cuando marcharon hace 8 años atrás, armar una revolución y que hoy día se ha materializado en políticas públicas? ¿Por qué no han hecho lo mismo en un tema sistémico como el Sename? No lo han hecho porque simplemente no conoce la naturaleza del ser humano y punto. Joana. Es eso. Este no es un país de santos. No es un país de santos.
A ver, yo creo Colombia que... es de santo, porque ahí el presidente es santo. Santiago, lo único santo que tenemos, Santiago. A mí me gustaría como bajar un poco la discusión, porque creo que si bien ayuda y creo que todas las opiniones son muy importantes y creo que podemos rescatar temas de cada una de las opiniones, yo creo que uno no puede hablar de todos los empresarios, yo estoy de acuerdo con eso, creo que hay un tema puntual que tiene que ver con la plata, creo que en Chile hay ciertos temas tabú, como son la muerte, el dinero y el sexo, que son temas que no se pueden hablar libremente, y creo que en Chile hay mucha gente que pudiera querer dar más, me da la impresión, tiendo a pensar más positivo, y que le da como vergüenza que esto se sepa o se muestre, y en eso sí estoy de acuerdo con Alfredo. Ahora, creo que los empresarios podrían hacer mucho más, así como la iglesia, así como muchas otras instituciones, pero sí me gustaría bajarlo como al ser humano, como uno, ya que en todas estas empresas e instituciones están encabezadas y están formadas por seres humanos. Entonces, cuando uno dice la empresa, la política, uno se aleja del ser humano, de los seres humanos que conforman. Y eso es lo que pasa también con la indolencia. Cuando uno habla de un grupo, o el Sename, no sé qué, uno no ve, a eso me refería yo, que uno no ve rostro, y es mucho más fácil disociarse y decir, este problema no es mío en el fondo. O cuando veo a un niño delinquiendo, es mucho más fácil decir, bueno, ¿qué pasa con este niño? ¿Qué pasa con los padres? Metamos en la cárcel o bajemos el tema de la edad para que vayan a la cárcel antes, como que como que hay una ansiedad social, creo yo, por tratar de mostrar que estuviera todo bien, y eso no es real, y cuando uno empieza a ver que las cosas están mal, no estamos preparados emocionalmente para eso como seres humanos, chilenos, digamos, estoy hablando de Chile, la sociedad chilena, y lo que nos pasa es que empezamos a buscar un verdugo, empezamos a buscar un culpable, nos llenamos de odio, nos ponemos desde ciertos bandos y al final nadie hace nada. Yo creo que uno tiene que empezar a pensar, ser más consciente, por eso conciencia de valores, ser más consciente y poder decir en el fondo, ¿qué le pasa al ser humano que es tan indolente? ¿Qué le pasa a alguien que puede hablar acaloradamente del Sename, pero después se va de acá y pasa al lado de un niño chico que está pidiendo y no le da una moneda? Porque quizás dice, no, chuta, tengo 500 pesos, muy poco, le daría un billete, y no le da nada en el fondo. O sea, quiero referirme a que uno tiene distintas formas de ver las cosas, y nada nunca, creo yo, es totalmente malo o totalmente bueno. Entonces, ¿qué nos pasa como ser humano? Creo que primero, el tema del contacto emocional. O sea, desde bebé nosotros no nos ayuda la crianza que tenemos hasta hoy día a que nosotros desarrollemos empatía. No nos ayuda. Y desde chicos, ¿qué piensa la mamá? ¿Llora o no llora? ¿Camina o no camina? ¿Cuánto llora? ¿Cuánto duerme? Le pregunto al doctor. No está la conexión de que si yo siento si mi hijo está bien o no está bien. Estoy preguntándole al que sabe. ¿Quién es el que sabe? El que tiene más información. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Cuando le damos el poder o a los políticos o a los empresarios, quien sea, estamos pensando que ellos tienen más información, porque la información es poder, que han leído más, que han estudiado más, y yo creo que el ser humano no va por ahí. Yo creo que el ser humano se desarrolla mucho más estando con un otro, aunque sea con una persona, desarrollando un vínculo con esa persona y pudiendo ponerse en los pantalones del otro. Y eso es lo más difícil que uno ve en terapia. O sea, cuando alguien me dice, oye, pero este no hace nada, no sé qué, y yo le digo, está bien, después hablemos de que no hace nada, pero ¿cómo te sentirías tú si el otro constantemente te dice que no haces nada y tú sientes que sí haces cosas? Y en esa sola como cambio de roles, la gente es como, sí, en verdad, y ahí tú ves que estás tan desconectado, o que llega la mamá y me dice, esta niña está rebelde, o típico, no, es que está haciendo esto para llamar la atención. Y yo le digo, bueno, pero ¿y por qué querrá llamar la atención? ¿Qué estás ¿Me deja pidiendo un segundo decir algo? Para terminar, ¿qué está diciendo entonces? Que necesita atención. ¿Y por qué no le das atención? Entonces me gustaría, a mí lo que me gustaría aportar es desde lo micro, que en el fondo es poder decir, tomemos conciencia de lo que hacemos cada día con nuestros hijos, con nosotros mismos, nuestros vínculos. Nos juntamos a hablar del frío o nos juntamos a hablar de cómo estás con tu pareja, qué problemas has tenido, te ayudo en algo, porque yo he pasado por cosas similares. Seamos gente cercana, o sea, podamos mirarnos al ojo y de verdad ver lo que está pasando. Si tú quieres arrendar un auto, Alfredo Vicuña, te doy al tiro la palabra. La mejor opción es Dunamis, que no le gusta el poder. Ya habló de poder, ¿ya? Pero Dunamis significa poder. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar la mejor opción al momento de arrendar un vehículo. Sucursales en Viña del Mar, en Concepción, en Santiago. La mejor relación precio-calidad, vehículos mecánicos, vehículos automáticos. Usted puede hacer sus reservas en www.dunamis.cl. Mira, yo tengo la percepción de que
Nosotros llamamos a los ricos, la gente que vive en el barrio alto, ¿me entiendes? La dehesa, qué sé yo. ¿Por qué miras a Chile? No. No, yo pensé que No sé estaba dónde vive bien. Chile. En la dehesa. Está bien. Donde hay casas muy bonitas que los arquitectos dicen que no son barrios, ¿no? Que son fundos, porque las casas tienen 5.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros y están todos tapados unos con otros, nadie se ve con el del lado. O sea, la solidaridad y la preocupación del lado, la gente está feliz y orgullosa. No tengo idea quién es el que vive al lado. Es uno chico, tiene un programa de televisión, no sé, cualquier cosa que te diga. Pero, entonces, bueno, Yo tengo un dueño de un fondo al lado que es empresario. Claro. Bueno, entonces, en definitiva, te digo, yo creo que la gente le tiene mucho miedo a la pobreza. La gente le tiene mucho miedo al dolor. Y yo creo que cuando ustedes hablan, que no nos han enseñado, especialmente tú, a preocuparte por el otro, a decir, el otro es tu hermano y es igual a ti, la gente se cría y crea en un barrio, en un mundo, donde terminan hablando de los Ferrari o de los zapatos ingleses. Y no hablan del tema de la pobreza. Hay un libro de una filósofa que lo podré comentar si me vuelven a convidar a este programa, que estaba saliendo en España cuando yo me vine y lo conseguí a última hora en una librería, en la Casa del Libro, en que plantea que nosotros le tenemos mucho miedo a la gente que no conoce y que no vive en la pobreza. Mi familia ha sido trabajadora con niños con cáncer, de escasos recursos. Y cuando tú le dices a alguien, ¿por qué no vas a acompañar a la Jackie que va a ir? Ah, no, antes de ver todos esos niños que se están muriendo me muero. Y la verdad que tú vas allá y hay alegría. Entonces, y en una oportunidad en el club de golf Los Leones, dos amigas conversando y una le dice, tengo que ir a esto. Entonces le dice, qué cosa más horrorosa, y sufre mucho, no, acompáñame, y la acompaña. Y cuando vaya, le dice, ¿puedo hacer una donación? Y faltaban X millones de pesos para comprar el sitio del lado y hacer crecer la casa. Y la donación que hizo ella fue exacto el valor de lo que faltaba. O sea, el Tata Dios la inspiró para que ella. Pero lo que te quiero decir es que tendríamos que educar a la gente y además prestigiar un poco al empresario. El empresario se siente todos los días, el tipo que tiene un auto bueno, ¿me entiendes? No, la gente cuando pasa, la gente dice, este es ladrón, pues mira el autito, esto se lo tiene que haber robado. O envidia, o el chaqueteo chileno que es de Europa y que es del mundo y que es de Argentina. Yo he hecho clase en Perú, el chaqueteo es igual que en Chile y todo. Pero mira, dos cosas. Primero, eduquemos a la gente a donar y a preocuparse por los pobres. Y segundo, eduquemos a la opinión pública que nos está escuchando y cada día tienen más adeptos que te hayan tan simpáticos que no saben políticamente de qué lado es. Eso les preocupa mucho. El caballero, el mandón ahí, hay días que es de izquierda, días que es de derecha, no sabemos qué es pero lo que es. contigo pasa lo mismo, porque aquí en la pauta me dijeron Alfredo Vicuña, empresario. Yo en el backstage le dije a él, te borro empresario, le coloco profesor de desarrollo humano. No, bórrame empresario. No, pero si yo no tengo, oye, Pero, no me he ¿por qué robado nada. No, ¿por qué te digo lo de profesor de desarrollo humano? Porque tú haces clase de desarrollo humano. La gente no sabe un poco qué es lo que es el desarrollo humano. Pero fíjate que... Yo tampoco. Por eso hace clases de eso. Pero que sería Si interesante. nadie sabe todo, No, pero, Chile. pero es que tú hablabas, enseñémosle a la gente a cómo preocuparse de los pobres. Y el desarrollo humano, tú dices que es lograr el máximo potencial de las cosas que incluso uno desconoce o no tiene desarrolladas. ¿Cómo se podría hacer esto? Porque el desarrollo humano en el hombre, en el Homo sapiens, estoy leyendo un libro de esto, que había muchos tipos de sapiens que se llamaban de distintas maneras. No, a él le gusta. Y que triunfa ese. Está leyendo Él es Harari, darwinista. parece. Él es darwinista. De Animales él es a Dioses, darwinista. Sí, señor. Ya. Bueno, estoy fascinado con el libro. Por eso estoy Entonces, consiguiendo contigo, por favor. Bueno, Vicuña. Te entonces estás lo que metiendo en mi pasa religión. es que cuando yo me desarrollo como persona, desarrollo la capacidad de amarte. Desarrollo la capacidad de ver cualidades en ti y no tener una actitud crítica. Desarrollo la solidaridad. Cuando te veo con pena te pregunto y te abrazo, fundamentalmente lo abrazo. Abrazar es comunicación, establecer territorio en común con el otro. Decirte, estás muy triste, estás muy callado. ¿En qué te puedo ayudar, amigo? Tomémonos un café, conversemos. Eso es desarrollo humano, no es producir más rodamientos por hora, no.
Eso es un desarrollo técnico y es un desarrollo en el cual nosotros ya no vamos a tener que hacerlo. Lo van a hacer las máquinas con la inteligencia artificial. Nosotros vamos a tener que hacer esto. Tú vas a llegar a una oficina pública y en vez de decir, sacó su número, mire, no atendemos, pasa esto, pasa lo otro. No, no, usted tiene que ir a, no sé, a Arica. ¿Y el registro civil? No hablemos. La señora va a decir, ¿en qué lo puedo ayudar? Eso es desarrollo humano. Y yo le he dicho a la gente que está cercana a Sebastián Piñera, que él que habla tanto del PIB, del crecimiento, del este y del otro, cada año haga un proyecto, con esto termino. Un año que sea la solidaridad, otro año la comunicación en la familia, que la gente deje esta porquería de teléfono y le pregunte al otro ¿cómo estás? Y se quede en silencio para que el otro responda ¿cómo estás? Y tú no digas ¿cómo estás? Bien, ay, qué rico. Porque como no quiero que me conteste que lo estás pasando mal, entonces, un año de la honradez. ¿Por qué en Japón no roban? En Japón no roban porque los enseñan que lo que no es tuyo pertenece a otro. Joana. Sí, quería decir un tema desde lo que dice Alfredo que me parece súper interesante. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, No estamos pero creo entendiendo. que... ¿Ah? Ese es el primer punto para el amor, están entendiendo. Estamos entendiendo, ¿no? Pero Muy ya le bien, dijiste muy a bien. Agustín que quería llamarlo, entonces yo dije, Alfredo se le dio vuelta al parado. No, yo soy capaz de 4 tipos de amor. No, sí dijo que está por Chile, llegar estamos- a dijo la Aristóteles. ya. Estamos de más Chile en este programa. No, pero es importante lo que decís, porque estoy de acuerdo, pero creo que nuestro tipo de enseñanza está basado, como recién yo decía, como en un aspecto súper formal, en donde es cómo le enseñamos al otro. Al otro no le podemos enseñar a través de, o sea, ver los libros o la información que ha pasado en otros lugares, digamos, sí ayuda. Pero lo que básicamente ayuda es la experiencia. O sea, cuando tú hablas de un abrazo, lo que te ayuda a sentir lo que es un abrazo es estar una cierta cantidad de tiempo dando un abrazo que sabemos que empieza a liberar la hormona de la felicidad. Es estar haciéndole cariño a un gatito, a un perrito y que sabemos que nuestro cuerpo empieza a liberar ese tipo de hormona. Es básicamente sentir eso. Si nosotros empezamos a enseñar de muy tarde va a ser difícil, por eso yo siempre pienso como en la madre, el niño, como en el nacimiento, etcétera. Pero lo que doy yo es que el tema acá es que el por qué la gente quisiera ser más altruista o ser mejor persona, no tendría que ser, creo yo, y ahí creo que está el problema, que no tendría que ser por eso mismo, digamos, no tendría que ser para ser mejor persona, sino que tendría que la persona irse hacia el interior y poder darse cuenta lo entretenido que es y lo bien que se pasa y lo feliz que uno se pone al darle algún gusto o a ayudar o al estar comunicándose de verdad con el otro. Entonces tú puedes darle pautas y decir, no se usa teléfono, no, que me parece que es un paso, pero creo que es cáscara. En el fondo lo que hay que ir es que a la persona se dé cuenta que hay una frase que dice por ahí que se den cuenta que en el fondo hasta los malos podrían ser buenos cuando se dieran cuenta que qué buen negocio es ser bueno. O sea, en el fondo, de verdad que cuando uno empieza a sentir el amor, la conexión con el otro, el poder entregarle y ver la sonrisa del otro, ver cómo algo que a mí quizás no pierdo tanto en darlo, como el tiempo. O sea, la otra vez hablamos, no sé si acá, pero hablamos cuán despacio se te pasa el tiempo cuando estás hablando con alguien que no quieres hablar con esa persona y uno dice que la otra... Pero si tú con esa misma persona la escuchas, aunque te caiga mal, y le pones atención y te metes en su discurso, lo vas a pasar bien y se te va a pasar el tiempo corto. Oye, Joana, también a Alfredo y a Mario, los quiero meter en un tema que ha causado bastante debate. Me gustaría saber tu opinión, porque se ha usado esta palabra, la indolencia de los voz sin voz, en el proyecto de la despenalización del aborto. No sé cuál es tu posición respecto a ese tema, porque muchos han usado esta palabra. Han usado y han manoseado, a mi parecer, mucho. También yo sí soy muy crítica cuando se utilizan temas tan sensibles para un aprovechamiento de cualquier tipo. Yo trabajé mucho en abuso sexual, yo conozco más de 5 personas, niñas, que han estado embarazadas de padres, abuelos, hermanos, padre, abuelo, hermano, ¿sí? Y que de 13, 14 años, y que en terapia me decían a mí, me siento un monstruo.
yo no voy a ser capaz de estar 9 meses con esta guagua dentro mío. O sea, no puedo, me quiero matar, no quiero vivir. Entonces, yo no puedo abstraerme de eso. O sea, yo no puedo, yo soy la empatía con patas y me siento orgullosa de ser así. Yo no puedo abstraerme de alguien que está viviendo un dolor de esa manera. Entonces, yo no puedo tampoco decir, no, pero es que, a ver, creo que aquí hay una discusión súper formal de dónde empieza la vida. Creo que alguien, a ver, mi postura frente a esto es clara y que tiene que ver con que yo creo que cada persona tiene que elegir a conciencia lo que le va a hacer mejor a ella y a la futura persona o al futuro hijo. Creo que para eso debería haber un equipo en cada hospital en donde pudiera ver si esa persona está preparada para abortar o preparada para tener la guagua de un agresor. Yo tomé un tema, en términos digamos. generales, eres... Yo estoy a favor de que se discuta, partidaria. por supuesto. Alfredo, porque tú eres totalmente contrario. Lo que pasa es que yo pertenezco a un club que se llama Iglesia Católica y yo le hago caso a los dictados de la Iglesia. Yo no soy un libre pensador. Y la interpretación que yo hago de la Biblia es a partir del cristianismo, que es la misma que tienes tú. ¿Me entiendes? Aunque puedas tener diferencias con la Iglesia Católica, tú y yo, o Cooper, o todos los que hablamos, tenemos los mismos valores y principios. Entonces, yo tengo una norma que tú no puedes matar. Entonces, una niñita que está de 6 meses con una guagua adentro, que se siente, como lo has planteado tú, que no pongo en duda que sea verdad, ¿me entiendes? Yo creo que hay que persuadirla hasta el último momento que ella no puede matar a nadie, porque también se va a sentir muy mal. Mi mujer trabaja con mujeres que se han abortado, que es otro lado que no se conoce también. Mujeres, por ejemplo, que fue tal la angustia del aborto que nunca más pudieron quedar embarazadas. Y hace poco, una chiquilla muy linda que se había abortado unos 6 o 7 años antes y que casada nunca más pudo quedar embarazada, hizo todo un trabajo en que hay que hacer nacer al niño, hay que besarlo, hay que hacerle cariño, hay que bautizarlo y después enterrarlo porque el niño muere. Entonces, como la mente no distingue la realidad de la ilusión, en las visualizaciones tú puedes llegar a eso. Y la chiquilla fue, enterró al hijo, se comenzó a liberar, se comenzó a sentir mejor y 2 meses después llamó a mi señora para contarle que estaba embarazada, que era el sueño de su vida. Entonces, cuando la gente con un simplismo propio de una botella de Coca-Cola dice, mira, la mujer que puede hacer lo que sea con su cuerpo, claro, puede cortarse los dedos, cortarse el pelo, teñírselo. Pero cuando tiene un ser que es de otro sexo, que es totalmente distinto a ella no puede decidir matarlo. A ver, entonces, esa es mi postura. Sí, desde ahí yo entiendo lo que dice. Creo que hay simplismo para las dos posturas. He escuchado gente por estos pasillos que dice, ¿cómo dicen que hay mujeres que se mueren cuando se hace un aborto? Eso no pasa en Chile. Eso pasa en Chile. Conozco gente que se ha muerto porque se ha hecho un aborto mal hecho, clandestino, y es de injusticia social ese tema. No podemos desconocer que existe. Yo no estoy a favor del aborto. Yo en mi vida tuve un aborto espontáneo, retenido, que lo pasé pésimo. Al fondo tuve que tener una guagua muerta adentro porque no sabían si estaba viva o estaba muerta y lo pasé pésimo. Sí he tenido mujeres también que han abortado y después se han arrepentido y lo han pasado pésimo. Por eso lo que yo digo es que la persona que está en esa situación tiene que ser consciente, vuelvo nuevamente al término, súper consciente y que pueda saber cuáles son los pros y los contras. ¿Por qué? Y no estoy pensando... Pero es posible, perdón, pero es que es posible, es que me quedó pegada una palabra que dijiste, es posible que una persona en esa condición psicológicamente esté bien para esa decisión abortar. Para esa niña de 14 años, por ejemplo. ¿Es posible eso? Por eso dije que necesitamos gente especialista que la guíe. Yo creo que tienen que darse todas las opciones. Hay adopciones, o sea, entregar en adopción, hay distintas opciones. Pero sí creo que si ella hace un trabajo de terapia y se da cuenta que no es capaz de tener esa persona, y no estoy hablando solo de lo que pasa en el vientre, porque yo también conocí hijas de gente violada que tenían anorexia, que tenían bulimia y que fueron rechazadas por la mamá toda la vida. Entonces, en el fondo,
son muchos ribetes. Uno no puede tener una postura clara sin ver que aquí hay personas que están sufriendo. Nadie quiere abortar. Cuando la gente dice, ay, que en el fondo están a favor del aborto, ¿cómo alguien va a querer abortar? ¿Cómo alguien va a querer pasar por ese drama? Entonces, eso es lo que a mí, en el fondo, creo que todos tenemos que ver. Aquí hay distintas historias en cada mujer y lo que tenemos que hacer es apoyar a cada mujer para que encuentre su propio camino que le va a hacer más feliz a ella y más feliz al bebé probablemente, porque una tortura de ver, o sea, si hay alguien que no es capaz, en el mismo caso, de ver que es hija, o sea, imagínate esta guagua, va a ser hija, su papá va a ser abuelo y padre además, del caso que te contaba. O sea, en ese No caso... me quedó tiempo para hablar a mí, Sí, pues, sí, Joana. que- Bueno, Mario, te queda la son musiquita temas nomás. que a mí me Te queda la interesan. musiquita. Bueno, voy a tener que decirlo igual que en Twitter en 140 caracteres. John Rawls, que es uno de los especialistas en temas de justicia, dice que frente a una injusticia, lo único que cabe es optar por una injusticia menor. Si tenemos dos tipos de injusticia, y acá tenemos dos injusticias. El Estado que interfiere y obliga a una mujer a ser madre cuando no quiere serlo, o la madre que tiene que tomar la decisión de si quiere continuar o no quiere continuar con su embarazo. En ambas situaciones es una situación de dolor, es una situación de injusticia. Por eso que recojo lo que dice Joana, nadie va a hacerse un aborto como ir a una fiesta ni a fumar marihuana. Lo importante es que la cultura tiene que ser más comprensiva con las mujeres que finalmente optan por ese camino y no una cultura de juzgamiento. Penalización. Tal Eso- como Exactamente. Alfredo es católico, Jesús dijo, no Sí. juzguen a los demás si no quieren que sea juzgado. Sí, pero ustedes. ya que Entonces, tomaste... si no caemos en el fariseísmo. Ya que tomaste el catolicismo, hablaste de Estado, hablaste de madre, pero no hablaste del ser, que también tiene sus derechos, que viene en el vientre, que da para otro programa. Que no me Siga dejan debatiendo tiempo. ahí en las redes sociales. Nos vemos mañana a esta misma hora. Chao, chao.